es muy grato tener a una investigadora que forma parte del cuerpo de docentes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es una doctora interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Nos enorgullece presentar a esta conferencista con el tema que nos va a dar desarrollo de la imaginación narrativa creadora en el trastorno del espectro autista, una aproximación actual. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Para mí es un honor y también una inmensa responsabilidad estar aquí con ustedes. Y hoy voy a compartir hallazgos de investigaciones relacionados con un tema que me apasionan y que es también muy complejo y tiene que ver específicamente con el trastorno del espectro autista. Entonces, los objetivos de la presentación del día de hoy son los siguientes. El primero, explicar cómo se desarrolla la imaginación narrativa creadora en el trastorno del espectro autista, y el segundo, analizar estrategias de intervención considerando las actividades de lectura compartida de literatura infantil y también de juego narrativo en niños con trastorno del espectro autista. Hay algunas preguntas centrales también para esta presentación y son las siguientes. Más allá de la definición del autismo, ¿qué necesidades del desarrollo psicológico puede tener un niño con trastorno del espectro autista? Otra pregunta importante también es, ¿qué lugar ocupan los libros álbum en los niños con trastorno del espectro autista? Y la siguiente, ¿qué lugar ocupa el juego narrativo en los niños con trastorno del espectro autista? Para empezar, quiero compartir un bello libro para hablar acerca del autismo desde una concepción poética. Entonces, este es un libro para jugar con lo desconocido y para ver las diferencias a través de una mirada interior, más allá de lo que suponemos ser y saber. En este libro, dos hermanos se relacionan con el mundo, uno desde su soledad y el otro intentando entenderlo. Esta es una visión sincera acerca del autismo y también acerca de la tolerancia. Este es un libro álbum escrito por André Neves. Tono tiene la mirada detenida en el tiempo. Y ahora con la mirada detenida, sonreí al sentir el tono que aleteaba en mi pecho. Vive en el silencio escuchando a los pájaros que vuelan lejos, muy lejos, a donde el sueño llega, a donde solo el sueño llega. Tono es mi hermano, estoy a su lado desde que nací y siempre me pregunté, ¿por qué a Tono le gusta la soledad de los pensamientos? ¿Por qué Tono no juega? ¿Por qué Tono no dice lo que siente? Todos intentan entender a Tono. La madre hace sabrosas comidas, el padre canta rock and roll, la abuela cuenta muchas historias, tía Lea se tiñó el cabello de azul y Seca sigue ronroneando, cariñoso entre las piernas, y Tono parece no darse cuenta. ¿Dónde guarda Tono todos sus sueños? Mi hermano insiste en escuchar el silencio y se esfuerza para articular las palabras. Un día me miró a los ojos y dijo, ven. Sin saber qué hacer o pensar, me quedé con el corazón callado. Hasta que los pájaros aparecieron con sus gorjeos melodiosos, sentí que por primera vez Tono liberaba su imaginación.
Los pájaros se le acercaron tanto que su precisa frecuencia le permitió flotar. Tono danzó libre. Hizo piruetas en el aire. Cuanto más abría los brazos y giraba, subía y subía, como si tuviera alas en el interior de su cuerpo. Y así se encontraron los dos hermanos. Ahora les voy a presentar algunas definiciones clave antes de empezar con el contenido de esta conferencia. Esta conferencia se fundamenta en la psicología y la neuropsicología histórico-cultural propuesta por autores tan importantes como Vygotsky y Luria. Para algunos de los seguidores de estos autores del enfoque histórico-cultural es muy importante reconocer que los mecanismos neuropsicológicos dependen de la inclusión de los niños en una actividad concreta, cultural. La actividad se constituye en un proceso flexible y dinámico que puede alcanzar altos niveles de automatización y perfección. A nivel de funcionamiento cerebral, estos niveles se caracterizan específicamente por la aparición de órganos funcionales específicos y corresponden a cada tipo de actividad. El cerebro, en este sentido, viene dado por naturaleza, pero los sistemas y órganos funcionales pueden emerger solamente como resultado de la inclusión del niño en la actividad cultural. Estos son los bloques funcionales que propone Luria y de acuerdo con investigaciones que se han hecho desde el enfoque histórico-cultural y de las cuales he participado, hemos encontrado que los que más se encuentran afectados se refieren específicamente al de programación y control, que tiene que ver con la organización de la actividad teniendo en cuenta un objetivo determinado. Pues por tiempo no es posible explicar todos y cada uno de estos bloques, pero pues vamos a detenernos más adelante a compartir algunos de los hallazgos más importantes encontrados en investigación. ¿Qué significa niño en esta presentación? Se constituye en un ser social dotado de espíritu y de corazón, capaz de pensar y de actuar para adentrarse en la vida y para entender el mundo, por lo que el adulto debe darle raíces y alas con toda la buena intención y atención que merece. Esta es una definición que hace una experta en literatura infantil, que es Turín, en el 2014. Siguiendo con la poética y también continuando con la definición de qué significa ser niño, vamos con la canción de la infancia. Cuando el niño era niño, caminaba balanceando los brazos. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuese un torrente y que ese charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él, todo estaba animado y todas las almas eran una. En esta concepción de niño se habla acerca del sentido poético y del sentido simbólico del lenguaje, y en un niño con TEA estos aspectos se encuentran afectados. El trastorno del espectro autista se constituye en una alteración del neurodesarrollo y también de aspectos neuropsicológicos, como veíamos antes. En el trastorno del espectro autista hay alteraciones específicas en las habilidades comunicativas, en la función simbólica, en la flexibilidad cognitiva, en las funciones ejecutivas, en la integración sensorial, en la cognición social, en la atención conjunta y en la empatía, y también en la teoría de la mente y en la integración sensorial, que también pues es muy importante en estos pequeños. Varias investigaciones se han realizado en estos casos y muestran que los niños con trastorno del espectro autista tienen una distribución neurobiológica de la corteza cerebral diferente que se expresa específicamente en dificultades relacionadas con
el desarrollo de las habilidades prosociales y en la posibilidad de atribuir estados mentales a los otros. También hay alteraciones de reciprocidad social, de comunicación social, de imaginación social, de flexibilidad cognitiva comportamental y de procesamiento sensorial. Múltiples evidencias experimentales indican que también hay altos grados de dificultades en el procesamiento perceptivo, emocional, atencional y mnemotécnico. Uno de los problemas del trastorno del espectro autista se refiere específicamente a la escasa intención comunicativa, es decir, a una carente motivación para abandonar el cálido nido interior en el que los niños se arropan. Como muy bien lo dice Mark Segar, un joven con autismo de alto funcionamiento, las personas con autismo deben aprender científicamente lo que las demás personas aprenden por instinto, es decir, lo que se refiere específicamente a la comunicación. Esto tiene que ver con que para un niño con trastorno del espectro autista es difícil identificar como todos esos aspectos que hacen parte de la intencionalidad comunicativa, de la reciprocidad emocional y de todos los aspectos que tienen que ver con el ponerse en el lugar de los demás. El niño con autismo responde socialmente en algunos casos al apego con los cuidadores. Existe un vínculo afectivo. Muchos niños también responden a la imitación. Algunos tienen contacto visual y aprendizaje social y también imitación. Y algunos son distantes, pasivos, activos, pero estos casos se presentan específicamente en algunos niños. Otros niños no tienen estas características, pero estos son hallazgos importantes porque en las primeras investigaciones se había identificado que como que estos rasgos estaban ausentes y estos otros investigadores proponen que en algunos casos sí están presentes algunos de estos aspectos sociales. Un aspecto fundamental del trastorno del espectro autista tiene que ver con la atención conjunta. La atención conjunta es una habilidad que desarrollan los niños desde que son muy pequeñitos, aproximadamente desde los 9 meses de edad empiezan a identificarse indicadores de este desarrollo. Entonces esto tiene que ver específicamente con la posibilidad de coordinar la atención entre el adulto y el objeto, es decir, lo que le llama o lo que le cautiva la atención al pequeño. Por ejemplo, aquí la niña está señalando unas frutas y la mamá está observando. Entonces aquí hay alternancia de miradas con respecto a estas frutas. Y pues la niña tiene la posibilidad de dirigir la atención de la otra persona. En el caso del trastorno del espectro autista, esta atención conjunta está alterada. Por eso se constituye en uno de los primeros objetivos de intervención para que de esa manera los niños empiecen a tener avances importantes en otros aspectos de su desarrollo psicológico y neuropsicológico. La atención conjunta se constituye en un hito del desarrollo temprano y también del aprendizaje social y de la cognición social. La atención conjunta posibilita compartir intereses con el objeto. También aquí el niño se concentra en el objeto, establece contacto con el otro y hay un afecto positivo en el niño. Entonces el niño se sorprende cuando observa algo que le llama la atención y entonces lo puede expresar tanto de manera verbal como de manera no verbal y eso atrapa o cautiva también la atención del adulto. En el trastorno del espectro autista esto está afectado. Eso genera como consiguiente dificultades específicas a nivel sociocomunicativo y a nivel socioemocional. Otro de los conceptos fundamentales tiene que ver con el contenido del desarrollo psicológico de los niños. En un primer momento, los niños de 0 a 1 año necesitan participar en actividades comunicativo, afectivo, emocionales y eso posibilita el desarrollo de formaciones psicológicas fundamentales
como el lenguaje. De 1 a 3 años se conoce específicamente como la edad preescolar temprana, y aquí la actividad rectora, es decir, la actividad que caracteriza este momento de vida del niño, es la manipulación de los objetos. Estas actividades rectoras son muy importantes porque son las que permiten que los niños desarrollen estas neoformaciones que se señalan aquí, y también que pasen a momentos importantes en las etapas de vida siguiente. Entonces, si los niños no tienen la posibilidad de participar en estas actividades rectoras, van a tener dificultades en la adquisición y desarrollo de estas formaciones psicológicas. Entonces, si el niño de 1 a 3 años tiene la posibilidad de participar en el juego de manipulación de objetos, va a tener la posibilidad también de conocer el significado de los objetos, del significado de las acciones y el significado de las palabras, y empiezan a desarrollar una personalidad independiente. De 3 a 6 años se conoce como la edad preescolar básica, y aquí la actividad rectora es el juego temático de roles sociales. Como neoformaciones se encuentran la imaginación narrativa creadora, la actividad voluntaria, la personalidad reflexiva, la motivación cognitiva amplia, la actividad simbólica, que también hemos estudiado y que se puede transformar desde los niveles más sencillos hasta los más complejos, la actividad comunicativa desplegada. También hay unas etapas del desarrollo de la actividad de juego que son las que se señalan en esta tabla. Entonces, al principio hay manipulación inespecífica de objetos, los niños muestran curiosidad por ciertos objetos, pero las acciones no tienen un objetivo particular a nivel cultural. Después viene el juego objetal de 1 a 3 años, y aquí ya empieza el niño a comprender el significado de las acciones y de los objetos. Luego viene el juego simbólico, en donde el niño empieza a utilizar un objeto como sustituto de otro. Como les mencionaba antes, este juego simbólico se debe empezar a complejizar, pero solo se complejiza si el niño participa en las actividades que posibilitan este desarrollo, y eso permite el desarrollo de la imagen interna del objeto, y es la base para el desarrollo de la imaginación y de la imaginación narrativa creadora, que es el tema que convoca a esta conferencia. Después viene el juego temático de roles sociales. Aquí algunos de los indicadores tienen que ver con el interés por las acciones y actitudes de los otros, y los niños empiezan a tener participaciones colaborativas y voluntarias en la actividad con los demás. El juego se constituye en la fuente de desarrollo psicológico y crea la zona de desarrollo próximo. En el juego siempre el niño se comporta por encima de su edad. Y bueno, después viene el juego narrativo, que es un juego mucho más elaborado, en donde el niño toma elementos que hacen parte de la literatura infantil y empieza a representar diversas situaciones asumiendo elementos que hacen parte de la imaginación, y lo recrea con ayuda de gestos y de objetos como sustitutos de otros. Aquí otro de los conceptos importantes se refiere a la literatura infantil. La literatura se refiere específicamente a un arte que entrega experiencias culturales de vida y apela a la sensibilidad del ser humano. La literatura infantil puede transformar al ser humano, aporta recursos y herramientas para reconstruir sentidos de vida y para darle palabras a lo que no tiene palabras, para renombrar el mundo, y específicamente el mundo interior, el mundo que tiene que ver con las emociones, y también nos posibilita leer al otro, ¿sí? Entonces, por eso la literatura infantil es muy importante en el caso del trastorno del espectro autista y en el caso del desarrollo de la imaginación narrativa creadora. La literatura infantil se constituye entonces en una necesidad vital y debe tener lugar en la vida cotidiana de cada niño. La lectura compartida de literatura infantil se constituye, por tanto, en una actividad rectora de la niñez que garantiza el desarrollo de estas neoformaciones que mencionábamos antes de la edad correspondiente, y prepara al niño tanto emocional como cognitivamente para participar en la vida social y cultural. Leer también es muy importante, y en este caso, en un primer momento, el que lee es el adulto.
y hace lectura compartida de esta literatura infantil. Y esta lectura se constituye como un proceso permanente de diálogo, de negociación de sentidos en los que intervienen un autor, un texto y un lector. Y de esa manera establecen un vínculo muy grande a nivel emocional afectivo y permiten que el niño desarrolle pues varias habilidades específicamente relacionadas con la imaginación narrativa creadora. La literatura, además de constituir una experiencia artística, puede llegar a ser fuente de experiencias humanas, tan vitales como las provenientes de la realidad, que enriquecen el universo afectivo, sensible, imaginario e intelectual de los niños lectores. La literatura infantil se constituye en eso que se menciona aquí, y pues ahorita en época de pandemia es muy importante porque los niños no tienen la posibilidad ahora de establecer vínculos personales con otros niños por la época de la pandemia y tampoco han tenido la posibilidad de viajar a otros lugares, pero a través de la literatura infantil podemos ofrecerles esa posibilidad y ese universo afectivo. La literatura infantil nos presenta el mundo. En un niño específicamente que tiene TEA, se constituye en una estrategia que le posibilita aprender a leer el mundo, aprender a leer el corazón de los demás, aprender a entender qué es lo que pasa en el mundo interior de los demás. Por eso es que se puede decir que la literatura nos humaniza, nos llena de vida, de significación y de sentido, porque aquí podemos contar, descubrir y soñar el mundo con un tejido de palabras que pone en movimiento el pensamiento y nos permite construir sentido a partir de la simbolización. También nos permite establecer vínculo entre acciones conjuntas de reciprocidad emocional, de intersubjetividad, nos permite utilizar palabras con una intencionalidad comunicativa y nos permite iniciar diferentes y diversas intenciones comunicativas con los demás. Bueno, estas las vamos a pasar por el tiempo. Este es un ejemplo del libro álbum. El libro álbum es un texto muy artístico en donde se presentan ilustraciones así como las que se presentan acá. Y existe aquí un diálogo importante entre el texto y las ilustraciones y también hay dependencia muy importante e interdependencia entre dos códigos. Uno es el texto y el otro es la imagen. Incluso hay varios libros álbum que se llaman silentes, es decir, que solamente tienen imágenes y le da la posibilidad al niño de construir el texto, de construir el significado y el contenido del texto. Bueno, esto lo vamos a pasar. ¿Cualquier libro de literatura infantil es útil para el desarrollo psicológico del niño con TEA? La respuesta es no. Es muy importante aprender a seleccionar estos libros para que de esa manera puedan poblar el imaginario del niño de manera simbólica y creativa y que tengan una gran riqueza visual. Y estas son algunas de las características que tienen que ver con la calidad de los libros, el uso del lenguaje, que sea verosímil, el uso de los inicios, en donde se posibilite que el niño tenga información para imaginar lo que sucede en las situaciones que experimentan los personajes, los finales que otorgan sentido retrospectivo y provocan alguna reacción emotiva en los personajes, y los formatos que son muy variados en los libros álbum. Estos son algunos ejemplos maravillosos que se pueden considerar para trabajar con niños con trastorno del espectro autista. Estos son otros, más libros. Y ahora sí, ¿qué significa imaginación narrativa creadora? La imaginación narrativa creadora es una formación psicológica de la niñez que posibilita que los niños vean las cosas desde el punto de vista del otro. La imaginación, al ser narrativa, contribuye con la organización de la experiencia con significados simbólicos y con un recorrido poético y emotivo, porque genera la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona. Y al ser creadora posibilita el surgimiento de la idea
y de la elaboración de un plan para su realización. La imaginación narrativa creadora es una formación psicológica fundamental que permite aprender a vivir conjuntamente, porque favorece que los niños se relacionen bien con el mundo que los rodea. Les permite entender los sentimientos y las expectativas de los demás. Les permite imaginar la experiencia del otro, como las acciones y las actitudes de los demás y las propias, y también transformarlas. También posibilita asumir retos, ayuda a recordar más y mejor y genera más y nuevas ideas, interpretándolas, identificando sus contradicciones, sus juicios de valor y sus ambivalencias. Y al ser creadora, entonces la imaginación, con el uso del lenguaje, pone en movimiento nuevas ideas y experiencias, con un sentido en la actividad compartida con los otros, los cuales posibilitan la negociación de nuevas significaciones. Entonces, por eso es que este es un concepto nuevo y muy actual que debemos tener en cuenta en el momento de trabajar con niños que tienen trastorno del espectro autista. Voy a compartir una investigación en la que trabajé desde enfoque histórico-cultural con el método experimental formativo propuesto por Vygotsky para ver cómo se desarrollaba esta imaginación narrativa creadora en un niño con trastorno del espectro autista. En un primer momento hice una evaluación pre-test y post-test con un protocolo de evaluación de carácter cualitativo en donde veía lo que el niño hacía de manera independiente y lo que el niño hacía en colaboración con el adulto. El participante es un niño de 8 años. Algunas de las características que mencionaban los papás en la entrevista inicial son las que se presentan en esta diapositiva. El niño tenía dificultades para establecer vínculo específico con los demás y se entretenía alineando objetos en filas. Aquí, como les decía, hice una evaluación pre-test, 250 sesiones interventivas en las que trabajé la literatura infantil y también el juego narrativo, y después hice una evaluación post-test. La evaluación pre-test la hizo una neuropsicóloga diferente a la servidora que presenta esta conferencia. En el proceso de evaluación se identificaron tanto debilidades como las fortalezas que tenía el niño. En cuanto a debilidades encontramos que había dificultades en la empatía, en los turnos conversacionales, en la atención conjunta y específicamente en el factor neuropsicológico de regulación y control. Y como habilidades encontramos que había facilidades en el niño en lo que se refiere a la retención auditivo-verbal y a la retención visual, ¿sí? Es decir, para el niño era fácil retener información que veía en los libros y también información que escuchaba. Estos son los principios de intervención que tuve en cuenta. Estos hacen parte también del modelo histórico-cultural, entonces la zona de desarrollo próximo, la mediatización e interiorización gradual de las acciones, en donde utilizaba y tenía en cuenta aspectos relacionados con el plano material, con el perceptivo y con el verbal, materializado. Materializado se refiere a utilizar un objeto como sustituto de otro, perceptivo se refiere a utilizar imágenes. En este caso habían muchas imágenes en los libros, específicamente libros álbum. También había libros informativos y después el aspecto verbal de la acción. También consideré los aspectos o los eslabones débiles sobre la base de los eslabones fuertes. La orientación fue fundamental porque a partir de esta orientación el niño entonces tuvo la posibilidad de tomar modelos y ejemplos para después tener iniciativa y proponer acciones nuevas, específicamente en lo que se refiere al juego narrativo. Y también consideré la actividad rectora que hace parte de la edad de desarrollo psicológico del niño, que en este caso tenía que ver con la literatura infantil y con el juego. Los objetivos de intervención se dirigieron específicamente a ayudar a que el niño empezara a prestar atención a lo que los otros prestaban atención,
a que el niño aprendiera a tener en cuenta un punto común de referencia visual para desarrollar un punto común de referencia mental, a que el niño aprendiera a adoptar un punto de vista común o de atención conjunta, que adoptara un punto compartido para aprender de los demás, que se aprendiera a orientar a nivel social y que aprendiera a compartir experiencias relacionadas con su mundo interior. También el niño tuvo la posibilidad de mirar un objeto, de girarse y de compartir eso con alguien. Algunos de los libros que les mostré antes como ejemplos son los libros que utilicé y que me permitieron hacer ese clic con el niño para que el niño entendiera que eso que estaba sucediendo en la sesión interventiva era interesante, y entonces el niño observó al adulto para compartir su alegría cuando estaba observando el libro. Entonces, esa es una habilidad inicial que empezó a desarrollar el niño, y poco a poco empezaba a compartir eso que estaba sintiendo y eso que estaba experimentando en su corazón, para que de esa manera el adulto también empezara a enterarse de eso que estaba sucediendo. De esa manera, el niño se hizo capaz de mirar al mismo tiempo al objeto con otra persona y ver que la persona responde emocionalmente, de entender el comportamiento de las personas, pues con esa atención conjunta. ¿Cómo observar la producción de sentido? Pues hay varios indicadores visibles desde la experiencia. Entonces, uno se refiere a la apropiación del objeto libro y de la historia narrada, otro se refiere a la conexión con su experiencia vital, y otro a la comunicación con quienes le rodean durante el proceso de lectura. Aquí surge una pregunta: ¿cómo el niño con TEA se involucra en la actividad de lectura de literatura infantil y la hace suya? Aquí es muy importante el rol del adulto. Entonces aquí el adulto tenía la responsabilidad de leer las necesidades, de saber qué era lo que estaba pasando o de tratar de entender las situaciones que estaba experimentando el niño en su mundo interior para poner a su disposición las acciones correspondientes. Tenía también la capacidad de observar e interrogar sus propias maneras de actuar. Tenía la posibilidad también de desarrollar habilidades de recuperar el texto, la voz del autor, la melodía y las emociones, y también tenía una intuición específica a la hora de sentir cuáles eran las obras que iban a resonar específicamente en este pequeño y en otros que tienen TEA también, de acuerdo a la interacción comunicativa que se establecía con cada niño, y también a una reflexión e interacción y diálogo que se proponía con el niño, y entonces aquí el adulto tenía la posibilidad de modificar sus acciones para proporcionar las que correspondían de acuerdo a las necesidades particulares del niño. Doctora Claudia, disculpe molestarle, un minuto. Sí, está muy bien. Entonces, todo esto posibilitó impactar positivamente el desarrollo emocional afectivo del niño, su esfera motivos e intereses, su esfera cognitiva, la personalidad, la comportamental, y eso impactó también positivamente en el mejoramiento y calidad de vida de este pequeño, y pues este fue un caso así muy, muy especial que quería compartirles, y entonces estoy muy atenta a las preguntas y comentarios que tengan. Muchas gracias. Doctora, agradecerle a usted por su gran conferencia magistral. Felicitarla, doctora. Tiene algunas preguntas, no una, tiene algunas preguntas. Y voy a comenzar con la primera pregunta, doctora. De una educadora de un centro de desarrollo infantil manifiesta o pregunta, ¿cómo podemos identificar a los niños o niñas con problemas de trastorno en el espectro autista? Sí. Bueno, hay varios indicadores del desarrollo psicológico. Es muy importante prestar atención a lo que les mencionaba antes en esos cuadritos en los que les señalaba cuáles son las formaciones psicológicas características de cada momento de la vida del niño y las actividades rectoras. Entonces, si de pronto es un niño de edad preescolar y de pronto digamos que tiene 5 años y no comparte experiencias comunicativas con el otro, o si de pronto le cuesta trabajo atender emocionalmente a un objeto y al adulto de manera simultánea,
o si de pronto eso a nivel social y a nivel comunicativo, porque hay muchos indicadores y lo más importante es lograr identificar como esa edad de desarrollo psicológico y como qué se espera que desarrolle el niño en cada momento específico de su vida. También es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con la función simbólica, con el uso de los objetos. A veces los niños no saben cómo utilizar los objetos culturalmente y tampoco saben cómo utilizarlos de manera simbólica, es decir, cómo imaginar en su mente, porque eso requiere de habilidades complejas, como representar en su mente un objeto y otro objeto, e imaginar que ese objeto es otro y tiene unas funciones correspondientes al objeto que se está representando. Por ejemplo, que este esfero se convierte en un avioncito, en un juego, o se convierte en una varita mágica, ¿sí? Entonces hay varios indicadores que podrían señalar que hay alteraciones en el desarrollo del niño y pues no solamente autismo, sino otras alteraciones en su desarrollo. Entonces lo más importante es eso, conocer cuáles son las neoformaciones o formaciones psicológicas de cada momento de la vida del niño y cuáles son esas actividades rectoras que posibilitan el desarrollo de esas neoformaciones. Doctora, una educadora del Ministerio de Inclusión Económica y Social manifiesta por qué en un niño o niña se dificulta el aprendizaje el que tiene problemas de autismo. Perdón, otra vez la pregunta, ¿cómo es? Manifiesta una educadora. ¿Por qué un niño o niña tiene problemas de dificultad de aprendizaje cuando se le contrae específicamente tiene autismo? Porque están presentes los dos tipos de diagnóstico. Pues porque un niño con autismo tiene alteraciones en varias esferas de su desarrollo psicológico, porque hay afectaciones también en varios factores neuropsicológicos y esos factores neuropsicológicos hacen parte de zonas especializadas del cerebro que se unen para realizar una acción. Entonces, por ejemplo, en los niños con trastorno del espectro autista hemos encontrado afectaciones en regulación y control. Y ese factor neuropsicológico afecta el comportamiento, la conducta del niño, el seguimiento de las instrucciones, la organización de la actividad y eso se traslada a las diferentes acciones en las que participa el niño, en la lectura, la escritura, las habilidades matemáticas. Entonces, por eso es que un niño que tiene trastorno del espectro autista también podría tener afectaciones en su aprendizaje escolar. Otra pregunta, lo da a conocer Marlene Plúas, estudiante de Desarrollo Infantil Integral. Doctora, ¿los niños autistas con terapia pueden llegar a superar estos problemas neurales en cada uno de ellos? Es importante aquí señalar que un niño que tiene trastorno del espectro autista nace con autismo, vive con autismo y muere con autismo. Pero lo que sí se puede hacer es ayudar a que supere muchas de las limitaciones o dificultades que presenta durante el transcurso de su vida y durante el paso de una formación psicológica a la siguiente. Entonces, eso sí se puede hacer. Entonces, un niño con trastorno del espectro autista puede desarrollar habilidades que fortalezcan o que permiten que madure por ejemplo, el factor de regulación y control, o que desarrolle habilidades psicológicas relacionadas con la imaginación narrativa creadora. Eso sí se puede lograr, pero se requiere de intencionalidad del adulto, del profesional a cargo y también de involucrar a los padres de familia y a las instituciones educativas en el proceso. A nivel mundial, ¿ya hay escuelas o centros especializados para ayudar a cada uno de estos niños que usted conozca, doctora? Se están haciendo investigaciones. Aquí en Colombia hay algunos centros que trabajan con niños con trastorno del espectro autista. Sé que en España, con la doctora Mercedes Belinchón, también hay centros especializados. Aquí también en la Universidad Nacional hay especialistas en este tema y hay instituciones que se han encargado de presentar aportaciones importantes, teniendo en cuenta investigaciones muy serias a nivel científico para ayudar a estos pequeños y también a sus familias. Sí. Como última pregunta, una estudiante también, ¿a qué edad se puede descubrir al niño que es autista o no?
Bueno, desde que los niños son muy pequeñitos, digamos a los 9 meses, empezamos a identificar algunos indicadores de su desarrollo psicológico, y la atención conjunta es un indicador central. O sea, la atención conjunta nos muestra si el niño va como por buenos pasos, o sea, va desarrollando eso que necesita desarrollar, si puede compartir la alegría que está sintiendo, si puede atender de forma simultánea a lo que le señala el adulto y al objeto, ¿sí? Es como que podemos identificar varios indicadores, pero no sería responsable decir que un niño que no hace esto tiene trastorno del espectro autista. Necesitamos ver varios indicadores y observarlo en diferentes situaciones, porque también podría ser un niño que tiene pérdida auditiva. Entonces necesitamos ver varios indicadores y conocer mucho acerca del desarrollo psicológico infantil para saber específicamente qué es lo que pasa, y si vemos que algo falta, empezar a trabajar considerando esas actividades rectoras que hacen parte de ese momento de vida del niño. Doctora, por la premura del tiempo, la última pregunta, pero tiene varias preguntas, va a tener que dejar su correo para que usted pueda interactuar con ellos. La última pregunta, ¿por qué un niño autista siente miedo cuando se une a otro niño? Porque un niño con trastorno del espectro autista se siente intimidado, y eso no solo pasa con los niños, sino también con los adolescentes y con los adultos, que he conocido varios casos y pues con los que estoy trabajando en este momento. Y y eso pasa más cuando hay varias personas. De pronto, cuando se encuentran con una o con dos, no tanto. Pero si hay un grupo grande a nivel social, eso hace que se sientan intimidados o invadidos, porque es algo que ellos reconocen como difícil, y les cuesta trabajo relacionarse, vincularse emocional y socialmente con los demás. Entonces, esa es una de las explicaciones a esa pregunta. Doctora, agradecerle por favor su correo para que la pueda contestar. Tiene muchas preguntas por interno y para que nos pueda ayudar. Con mucho gusto, claro que sí. Ok, por interno usted puede dejar a través de YouTube para que también lo haga llegar o lo puede transcribir en binarios para que le haga llegar a cada uno de los estudiantes y los educadores que están acá del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Claro que Ok, sí. ahí está el correo a través del chat para que puedan verificarlo, y ya lo vamos a compartir también a través del YouTube también para los diferentes estudiantes, también quienes nos acompañan como docentes y también educadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social y coordinadores. Sí. Agradecerle a usted, doctor. Sí. Un último mensajito, pues como hay mucho interés, pues me alegra inmensamente, porque esa era la intención, generar interés y reflexión respecto a esta temática. Hay artículos de investigación de carácter teórico y práctico. Hay uno muy bello que es acerca de la imaginación narrativa creadora, y también específicamente acerca del caso que les mencionaba en la conferencia, que también podrían consultar, y ahorita se los comparto también aquí en el chat. Ok, doctora, muchísimas gracias y felicidades, doctora. Esperamos tener en otro congreso también de neurociencia acá en nuestro país. Gracias, muchas gracias. Anita.